La Universidad de Panamá, el Instituto del Canal y Estudios Internacionales se enorgullecen en presentar un ciclo de conferencias sobre el contrato minero entre el Estado panameño y First Quantum Minerals. Bueno, si está. Buenos días. Abajo hay un micrófono también. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Les saluda Camilo Espina McPherson y los estaré acompañando como moderadora de este ciclo de conferencias sobre el contrato minero entre el Estado panameño y First Quantum Minerals Ltd. Pero antes de iniciar, pues me han pedido que les hable un poquito de mí, así que bueno. Actualmente soy estudiante de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá. Participo activamente dentro del Club de Debate, CDUP, de la Asociación Panameña de Debate, ASPADE y FANIC. Recientemente fui añadida a una de las iniciativas de AISEC, Sembradores de Esperanza, el cual busca promover la paz y el pleno desarrollo del potencial humano, mediante el desarrollo de liderazgo joven práctico por medio de experiencias de impacto social y profesional. Aunado a eso, quisiera aprovechar la oportunidad e informarles que estoy participando del concurso Señorita Administración Pública, representando a la provincia del Darién con el color morado. Espero su apoyo este 6 de octubre en Bliss y pues sin más preámbulo, damos inicio al ciclo de conferencias sobre el contrato minero entre el Estado panameño y First Quantum Minerals Ltd. Iniciemos con la presentación de la mesa principal, la cual está conformada por el profesor Luis Navas Pájaro, director del Instituto del Canal y Estudios Internacionales, el profesor Elías López, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, y nuestro conferencista, el profesor Felipe Sargot. A continuación, me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso al profesor Elías López, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, quien dará apertura a esta magna conferencia. Muchas gracias, buenos días a todos. Un saludo muy especial a la mesa principal, al profesor Luis Navas, director del Instituto del Canal y también miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, a nuestro expositor, el profesor Felipe Argote. Quiero iniciar este saludo recordando que este debate cumple uno de los acuerdos del Consejo Académico relacionado a este tema, que no es más que la universidad se convierta en un centro de debate de este tema tan importante en el país. En este momento nosotros pensamos que la universidad está realizando más de 12, en este momento lleva más de 12 debates vinculados a estos temas, y que dentro de esos debates casualmente se cumple no solamente con los acuerdos del Consejo Académico con relación al tema minero, sino que se remonta a la historia y la esencia de la universidad, que ha sido el centro de debates de muchos temas de interés nacional y donde la universidad ha marcado la dirección correcta. Para nosotros es un honor contar aquí con el doctor Navas, que en su vida dirigió cualquier cantidad de debates relacionados con los temas nacionales y encabezó luchas importantes en este país, sobre todo luchas por la soberanía. Así que para nosotros, en el día de hoy, esto se convierte en el inicio dentro de la Facultad de Ingeniería y el Instituto del Canal, de un debate donde vamos a aportar
a través de esta conversación y de las otras que vienen con otros expositores importantísimos que están viendo el tema a nivel nacional y con estudios que la universidad sigue fortaleciendo como un centro de debate. De igual forma, hoy creo que también se hace una alianza muy bonita, Instituto del Canal de Estudios Nacionales y la Facultad de Ingeniería, para iniciar nuestras carreras. Para no ser tan extenso, nosotros formamos hidrólogos. La República de Panamá, en la Universidad de Panamá, por primera vez se están formando ingenieros hidrólogos y especialistas en recursos hídricos. Son chicos que en este momento están en primer año y que ya están vinculándose a la institución. Entonces, el Instituto del Canal y la Facultad de Ingeniería, creo que tenemos alianzas importantes, tal como tenemos con algunas instituciones internas, como el Instituto de Geociencias, que en este momento estamos en investigaciones conjuntas. Así que bueno, no quiero dejarlo hasta aquí y decirles que vamos a estar a partir de este momento y en las próximas semanas siendo centro de información y centro de debate de la mano de especialistas que conocen este tema. Así que les deseo la mejor de los éxitos en este evento y que el debate sea lo más respetuoso posible. Obviamente este tema crea esa picazón entre uno y otro en razón de un tema muy complejo, así que el respeto a las ideas, el respeto y la tolerancia prevalezca en este debate. Así que con estas palabras doy por iniciado entonces este debate. Muchas gracias. Agradecemos las palabras dadas por el decano de la Facultad de Ingeniería, el profesor Elías López. Seguidamente tendremos al profesor Felipe Argote, pero antes una breve presentación. Actualmente es profesor de la Universidad de Panamá, economista, tiene un posgrado magna cum laude en docencia superior, maestría summa cum laude en administración de empresas con especialización en finanzas y estudios de doctorado en administración de negocios. Es gerente de Abernathy, El Deportista, La Nota y las academias de música llamadas. Expresidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico, Finanzas Nacionales y ex vicepresidente de APED. Consultor de CAP, Banco Mundial, Agencia Internacional de Cooperación de Japón, JICA. Consultor de Cervecería Nacional, Aceti Oxígeno, Suzuki, entre otras. Ha publicado 10 libros de economía, finanzas, ensayos y literatura. Es par nacional de la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria con ADUPA. Productor y presentador de los programas Economía 101 en YouTube, Economía en un minuto en TikTok, el podcast La Economía es un cuento en Spotify y es compositor y productor de la ópera latina Nueva Crónica Latina. Escuchemos al profesor Felipe. Gracias. Espero que vean mi programa de YouTube, por favor, de dentro de la entrada. Bueno, le agradezco al profesor Navas Pájaro y al decano de la Facultad de Ingeniería por esta oportunidad de ver el asunto del contrato minero desde una perspectiva económica, porque como he dicho, pues yo no soy ecologista, no es una especialización que tengo. Sí, estoy preocupado por el daño ambiental como la mayor parte de los panameños. Sin embargo, pues mi perspectiva es evidentemente económica. Yo creo que ninguna empresa, mucho menos transnacional, mucho menos con capital de gobiernos extranjeros, debe controlar el 5% del Producto Interno Bruto, porque va a determinar decidiendo quién gobierna el país. Actualmente, los candidatos, digamos, más publicitados, tanto del gobierno como de la alianza de oposición, son empleados de la minera. Entonces, pues, evidentemente tenemos muy probablemente
condiciones para que la minera termine diciendo qué ropa usamos y en qué forma debemos caminar. Desde una perspectiva económica, mira, en el 2018, como ven en el cuadro abajo, todavía Minera Panamá no estaba produciendo ni exportando, por eso no aparece. Estas son todas las producciones que tiene First Quantum, que es la empresa transnacional a nivel mundial. Ya en el 2019, Cobre Panamá, como lo ven en la segunda línea, la tercera, produjo 90 millones de dólares en utilidad. Lo que pagó de impuestos fue ni un real. En el 2019, como lo vemos, terminado el 31 de diciembre, ganancia 90 millones. Income tax, o sea, impuestos, ni un real. Ya en el 2020, la minera tuvo ganancia de 261 millones de dólares. Pagó impuestos en todas las demás partes. Kansanshi y Sentinel queda en África, que son las otras minas grandes que tiene First Quantum. Allá pagó 142 y 106 millones en Panamá, ni un solo centavo. Y abajo en el 2021, y esto sí traje directamente los estados financieros de First Quantum. First Quantum tiene que publicar sus estados financieros porque es una empresa pública, es una empresa de accionistas. Por tanto, se ve obligado a presentar sus estados financieros. En esta página sacada, como ven con el logo y todo, First Quantum, se nota que en el 2021 la empresa tuvo 1.434 millones en ganancia neta. Y en el 2022, que es arriba, tuvo ganancias por 1.054 millones de dólares. Ven en el círculo rojo cuánto pagó de impuestos sobre la renta. Ni un centavo. Totalmente gratis. Qué buen negocio. Mira, si yo tengo una empresa, o si ustedes abren una empresa, una zapatería, y tienen ganancia, al final del año tienen que pagar el 25% de su ganancia como impuestos sobre la renta. Pero además tienen que comprar los zapatos, ¿verdad? Y venderlos. O sea que su ganancia va a estar determinada por su costo de producción, sus gastos y luego su ganancia. Pero en el caso de la mina, el cobre es nuestro. Y luego tienen ganancia. Y luego no pagan impuestos. Qué buen negocio. Aquí lo vemos, lo que pasó en el 2021. Tuvieron ganancia de 1.434 millones de dólares. ¿Cuánto pagaron de impuestos? Cero. De los estados financieros de First Quantum. En Kansanshi y en Sentinel, que queda en África subsahariana. Y estamos hablando de África subsahariana. Estamos hablando de un continente en donde las transnacionales están sacando su riqueza y pagándole centavos. Bueno, allá pagaron en una 36% y en otra 38% de impuestos sobre la renta. En Panamá, ni un centavo. Si First Quantum hubiera pagado en Panamá el mismo porcentaje que pagó en África, solamente ese año hubiera pagado 545 millones de dólares en impuestos sobre la renta. No les hablo de cuánto me pagaste por el oro.
¿Cuánto me pagaste por el cobre? ¿Cuánto me pagaste por la plata que te llevaste? $56% de los activos fijos del First Quantum están en Panamá. O sea, la transnacional depende de lo que produce en Panamá. 11.637 millones de dólares. Esos son los activos fijos. O sea, cuando es activo fijo, significa que no incluye los materiales como el oro, no, esos son activos corrientes. Activo fijo, que es la inversión, que no es la inversión, los activos fijos es lo que tienes, las propiedades que tienes, como los edificios, los carros, la maquinaria. Son 11.637 millones en 2022. Esto fue lo que sacó solamente en oro. Ahí está la plata, el cobre, pero yo le voy a decir el oro. En 2020 sacó 86.862 onzas de oro y en el 2021 145.000 onzas de oro. De plata, porque ahí ven la producción y abajo cuánto vendió. Puede ser que lo que vendió se había producido el año anterior, por eso no es igual. Por eso tienen que decirle a su accionista cuánto fue la producción y cuánto fue la venta. En plata vendieron 1.595.000 onzas en el 2020 y 2.6 millones de onzas en el 2021 de oro y de plata. Eso significa actualmente, ya sumando lo que llevan hasta junio de este año, 900 lingotes de oro, solo de oro. Así se ven 600 lingotes de oro. O sea que si tú pagas 900 lingotes de oro frente de mí, todo eso se lo han llevado. Y no han pagado un solo centavo de impuestos. Miren, solamente según los informes de operaciones, la First Quantum sacaron, además de lo que le dije, 208 y 399 millones de dólares en non-cash amortization. Lo que le dije fue ventas. Miren lo que pasa. Según los genios, nuestros negociadores, que no aparecen y dan la cara, solamente vemos al ministro de Comercio, que por cierto es el segundo ministro, porque el primero se fue de embajador en medio de una negociación más importante que ha habido después de del país, después de la negociación del canal, y el ministro se va porque quiere ser embajador en Estados Unidos. Ya eso es raro. Pero el segundo que queda, que está ahora, es el único que habla a defender el contrato. Ya supimos ayer, por insistencia del diputado Juan Diego Vázquez, que han pagado 6 millones de dólares en asesoría. 6 millones de dólares le pagaron a los negociadores y no abren la boca para decir por qué hicieron esto. El contrato anterior, que era malísimo, se pagaba en función del ingreso. Ellos en un juego de palabras dicen, mira, antes se pagaba 2% del ingreso, ahora es 14% de la utilidad bruta. Miren lo que pasa, ahí en rojo pueden verlo abajo. Resulta que ellos negociaron el año pasado, ustedes recordarán que en enero se presentaron ante las cámaras de televisión una conferencia de prensa y plantearon que había llegado a un acuerdo con la minera. Sin embargo, eso demoraron un año en firmarlo. Bueno, del 2021 al 2022, porque ahora es de la utilidad bruta, resulta que la utilidad bruta se redujo de 46 a 36%. En ese año,
Hoy están calculando utilidad bruta. Bueno, la empresa en ese año, 24% bajo su margen bruto. Y es mucho cuánto. Si tú tienes que pagar y una de las variables lo puedes controlar tú, traspasando gastos a operaciones para que se reduzca la utilidad bruta, por supuesto que lo vas a hacer. Es más, con este contrato, la empresa puede decidir que ese margen bruto, que era de 46%, bastante alto, puede decidir que, ¿sabes qué? Ya yo no voy a comercializar, porque el contrato es con minera. Ellos no van a comercializar, que comercializa First Quantum. Yo le vendo a First Quantum el cobre con un 2% de margen. Y que ellos comercialicen. Y por supuesto se van a ingresar al piso, porque el margen bruto va a ser menor. Por supuesto, y si el gerente no lo hace, algún accionista se va a parar y decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? Si eso nos da más. No es que no queremos hacerle daño a los ingresos de Panamá. Sí. Entonces yo pido que quiten al gerente. Porque si eso no es ilegal y está común, ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque usted lo que tiene está disparado es para darnos más utilidad a los accionistas, no para darle plata a Panamá. Eso es así de simple, es absurdo. ¿Cómo vas a cambiar el método de pago cuando la empresa puede definir un mecanismo para reducir los pagos que vas a recibir? Aquí está donde se va el cobre, donde se va el oro, donde se va la plata, según First Quantum. De 7.200 millones de ingresos, China se va a 2.900. Eso es casi más del 40%. Singapur, la India, Zambia, Japón, y ahí va bajando. Pero ya sabemos para dónde va el cobre. Según las proyecciones de la empresa, 53% del cobre, del oro, perdón, de todo el oro que van a sacar en todas sus minas en el mundo, más de la mitad va a salir de aquí. ¿Y sabe lo que dicen los negociadores? Que hay que cobrar por el cobre, por el oro no, porque es un material que viene pegado. Eso no es el contrato con cobre, con oro no. Si eso va ahí, bueno, ya se fue. Eso no tiene nada, ni la plata, ni el molibdeno. No hay que pagar por eso. Un desastre. Además es tan infantil que yo no puedo creer que gente con formación puede tomar decisiones tan absurdas como esa. Además que, mira, cuando dicen que son 365 millones, aunque diga que es mínimo, cuando tú negocias internacionalmente, y como ven en mi currículum, yo tengo más de 30 años de estar negociando con empresas internacionales por mi trabajo, tú nunca pones un monto fijo. 375 millones. 375 millones en 40 años son 70 millones. Porque todos los años baja el valor del dinero en función del tiempo. Eso es así de sencillo. Por eso tú, si tienes un local, tú no lo vas a alquilar por $375 por 40 años. ¿Verdad? Pues si no, por 3 años. Y después negociamos. O aumentamos en función de la luz del sol. Cualquier cosa. Pero nunca lo pongas fijo por 40 años. Eso es así de simple. Y mucho menos vas a establecer en un contrato en qué te vas a gastar la plata. Eso ya de mentalidad de bananera, de República Banana. Tú le vas a decir a la transnacional en qué me voy a gastar la plata. Así que si me la quiero gastar en otra cosa porque hay una crisis o un desastre natural, tengo que ir a minera, a First Quantum, a pedirle por favor que cambien el contrato porque necesito socorrer a la víctima. ¿Dónde sale eso? O sea, eso es algo que es mínimo de criterio. Mira, aquí están
todo lo que se ha llevado, utilidad de Minera Panamá del 2019, 3.224 millones. De un total de 5.600 millones que han ganado en el mundo, lo cual significa que en Panamá se han llevado más de la ganancia que se, y por supuesto, ¿cómo va a ser así si no están pagando un real de impuestos sobre la renta? Ha representado esta mina 47% de la utilidad de la transnacional entre 2019 y septiembre del 2022. Aquí están, ellos tienen el 60% de sus activos fijos actualmente en Panamá, pero que tengan el 60% no es igual a la inversión, porque como ven año a año, ellos hacen depreciación sobre el activo. Con la depreciación ellos están recuperando parte de la inversión, y con esos niveles de utilidad, por supuesto que pueden recuperar mucho más rápido la inversión inicial. Aquí están, del 55% de la utilidad total en el 2021, 38%, perdón, esto es lo que ganaba, el tax. A pesar de que de Panamá sacaron el 55% de la utilidad total, pagaron 0 de impuestos sobre la renta, y en África pagaron 38, 36 y 27%. Miren, aquí hay, además de los problemas económicos que son importantes, aquí tenemos una situación grave, que a mi juicio es mucho más grave, que es el problema de nuestra soberanía. Que nosotros gastamos cualquier cantidad de esfuerzos, de mártires, de gente que ofrendó su vida por recuperar la soberanía, y ellos de un plumazo se la piensan entregar, no a una empresa, a gobiernos extranjeros, porque 40% de las acciones están en manos de un gobierno extranjero. Si Victoriano Lorenzo estuviera viviendo todavía en Penonomé, en Coclé, en la provincia de Coclé, estaría en la montaña. Ezequiel González Meneses, ese nombre es importante porque Ezequiel González Meneses nació un 3 de noviembre de 1936 en Penonomé. Ezequiel González Meneses fue apresado durante la movilización que se hizo de siembra de banderas en la zona del canal, y se le puso una multa para poder soltarlo en un momento, en un lugar donde habían jueces norteamericanos, no había jueces panameños. Los patriotas panameños recogieron la multa y la pagaron en centavos. Ezequiel González Meneses logró la libertad. En 1964, este coclesano panameño salió nuevamente a defender la soberanía. Esta vez lo asesinaron el 9 de enero de 1964. ¿Cómo se sentiría Ezequiel González Meneses de saber que en su provincia se está entregando nuevamente la soberanía del país, en un enclave colonial, el doble de San Miguelito, con 7.000 personas, de los cuales 25% pueden ser extranjeros, según el contrato, y en donde solamente se permite la entrada de 4 funcionarios panameños. En un enclave en donde el Estado panameño, este gobierno, paralizó la operación el año pasado, aduciendo que tenían las pesas descalibradas. Se estaba haciendo trampa. Ahora lo resuelven eliminando cualquier tipo de supervisión. Ya no tienen que ver si están calibradas o no, porque esos 4 funcionarios no van a estar en el puerto. Porque ese puerto va a funcionar como si fuera un país. Ellos van a manejar el puerto. Y no solamente para ellos pueden traer empresas, toda la movilización, pueden poner aeropuertos, pueden importar
todo tipo de productos a esos muelles y a esos aeropuertos de afuera. Las personas que viven en el área, que justamente ven que están vendiendo cosas a la minera, no saben que cuando esto empiece a desarrollarse, la minera va a traer todos los productos de afuera, sin impuestos, directamente a sus puertos. Y Penonomé se va a parecer a Chorrillo cuando existía la zona del canal. Ese era un área de libre comercio, en donde estaba lleno de productos de la zona. Y había muchachos que caminaban por toda la ciudad con cartuchos, gritando comisariato, que era como se decía a los supermercados de la zona del canal. Eran productos de la zona que se vendían en Panamá. ¿Por qué? Porque eran más baratos, venían subsidiados. Ahora vendrían exonerados. Por tanto, más que venderle a la mina le va a vender porque tiene derecho a tener supermercados, restaurantes, peluquerías, cantinas, bares, lo que quiera. Puede construirlo y manejarlo como si fuera soberano. Se prohíbe, van a prohibir el paso de cualquier tipo de helicópteros y aviones por encima de la minera. Eso va a ser realmente la zona del canal medio. Ahora dice que vamos a perder 5% del Producto Interno Bruto. En la zona del canal representaba 12% del Producto Interno Bruto. Dicen que el contrato minero es mucho mejor que el anterior. No lo dudo. El tratado G1 Varela establecía un pago a Panamá de $500,000,000, $500,000. Si ellos hubieran negociado los tratados del canal con $5 millones, que es 10 veces lo que pagaban, hubieran venido contentos. Ahora el canal está dando $2.400 millones en utilidad. Lo que pasa en esa área va a ser lo mismo que pasó en la zona del canal. Cuando yo entré a trabajar en esta empresa que está vinculada al área marítima, mi primera ocurrencia fue, vamos a venderle al canal. Todavía estaban los ricos administrando. Lo que me di cuenta es que sí, yo podía vender al canal. Pero el punto de entrega era Luisiana. O sea que si yo quería venderle chalecos salvavidas o soga o cualquier cosa al canal de Panamá cuando lo administraron los gringos, el punto de entrega era Luisiana. Lo cual hacía imposible que cualquier empresa pudiera venderle a la zona del canal, a menos que fuera algo muy urgente. Así va a ser con la minera. Y esa situación de tenerle miedo a perder esos ingresos realmente no debe asustarnos, como nunca nos asustó tampoco durante el periodo en que los gringos estaban aquí. En ese tiempo nosotros teníamos ingresos per cápita de $891 por persona. Ahora tenemos 17.000. ¿Gracias a qué? Al control de nuestros recursos naturales, al control de nuestra riqueza. Mi propuesta, ¿qué es lo que yo planteo? Como le dije, yo no soy ecologista, ni pretendo serlo. Yo lo que creo es que la forma más inteligente es que no que vengan con ese contrato y lo echen para atrás y ahora le pongan el paper a 4 frases y luego ya vamos a exponer, no. El contrato hay que tirarlo abajo de cero. Y yo creo que la mina debe estar 49% en manos del Estado panameño, 49% en manos de la transnacional y 2% en manos de los trabajadores de la minera y los pueblos de alrededor de la mina, que sean dueños del 2%. Y que en un calendario que termina en 2037 pase a manos totales de Panamá, donde al principio sea la minera la que tenga la mayor parte de la junta directiva y después pase a manos panameñas. Mira, la minera hizo una inversión calculando que iba a estar 20 años y después con una prórroga de 20. Eso se vence en el 2037. Si tú tienes un negocio que en el 2037 va a ser tuyo, ¿para qué le vas a dar una prórroga de 40 años? Si en 12 años va a ser tuyo. Entonces debe pasar diciendo que, bueno, la empresa, a pesar de que era leonido,
Eso fue lo que le ofrecieron y por eso hizo una inversión de 10.000 millones de dólares. Pero nunca pensó, nunca pudo haber calculado que se iba a quedar un día más después de 2037. Siendo el Estado propietario de la mina, la sociedad panameña puede decidir entonces si cierra la mina y no va más. Es una decisión soberana, pero para que eso se decida tenemos que contar con la propiedad total de la mina en un periodo lógico, pacífico. Mira, el tiempo se está acabando. Yo sé que cada vez más hay más personas que dicen no, ningún contrato que se vaya, Ya los sectores originarios han planteado que le dan un plazo de 8 días para eliminar el contrato y que se vaya. Podemos llegar a un punto sin retorno. Mira, cuando los gringos estaban aquí decidieron irse por la lucha soberana de nuestros mártires, nuestros héroes y heroínas. Pero ellos no se fueron porque nosotros teníamos un poder bélico o porque pensaron que lo podíamos derrotar, ni de cerca. Ellos simplemente se dieron cuenta que no era inteligente llegar a un punto sin retorno, porque ya en el 64 murieron 21. Si hubiera otro enfrentamiento más y había mucha gente dispuesta, se llegaba a puntos de no retorno y el canal es indefendible. Así que tomaron una decisión inteligente. Se fueron. Si la mina no toma una decisión inteligente, aquí va a llegar a un punto en donde veremos jóvenes cruzando la cerca con banderas en mano para tomar ese territorio de vuelta. Y cuando eso ocurra, ya no va a ser vamos a renegociar, va a ser se van. Entonces les conviene no llegar a ese punto de no retorno y llegar a un acuerdo que quedan, no sé si días, tal vez horas, para que se retire ese contrato y se establezca un plazo máximo de 6 meses con nuevos negociadores, con una perspectiva muy clara. En 2037 se tiene que ir, o tal vez antes, ni un día después. Y sobre esa base, creo que a la empresa le conviene más un arreglo que un buen pleito. Porque los panameños y las panameñas, ya lo demostramos, sacamos a la mayor potencia económica y militar de la historia. Decían que eso no era posible. Estábamos locos. No se fueron. Porque los panameños, las panameñas, no tenemos vocación de colonia. Y no vamos a permitir una nueva colonia en el corazón de nuestro territorio. Muchas gracias. ¿Tiene preguntas después? ¿Tienen preguntas? Agradecemos las palabras dadas por nuestro conferencista, el profesor Felipe Gargote. Y ahora será abierto el periodo de preguntas y respuestas para la clarificación de dudas de los presentes. Buenos días, Pablo Navarro del Instituto del Canal. Vuelvo a ver después de algunos años. Interesante su exposición, me ha gustado mucho y veo que hay otro enfoque diferente a lo que es el problema de la minería en el país. Y permítanme felicitarlo por tan brillante exposición.
Te da una fecha de salida de la minera de acuerdo a una proyección que sería en el 2037. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los efectos medioambientales en el 2037? Bueno, como he dicho, yo no soy ambientalista, no es mi especialidad, no puedo saberlo. Es evidente que cada cosa debe llevar unos pasos. Actualmente lo importante es que se rechace el contrato. Todos juntos porque se rechace el contrato. Yo sé que hay algunos que simplemente quieren cerrar la mina hoy mismo y otros se conformarían con que le quiten la partecita que dice que pueden eliminar el paso de aviones por encima de la mina y por eso puede ser que estén contentos. Pero todos estamos de acuerdo que el contrato hay que rechazar. Una vez rechazado, se pasa a una siguiente fase en donde el Estado tiene que intervenir, tiene que entrar a la mina. Yo no digo que entre Senafrón, yo digo que tenemos que tomar posesión para saber cuál es la situación real. En función de eso, yo propongo algo en donde los panameños tenemos mayoría, porque sería 49% del Estado y 2% de los trabajadores, y yo le tengo confianza a los trabajadores panameños y panameñas y a la gente del área. Ellos se fueron al área de Donoso pensando que ahí iban a encontrar un coro de personas aplaudiendo la minería porque les compran la yuca y el olor. Y se encontraron con un pueblo valiente que les dijo no los queremos aquí porque van a dañar nuestras aguas. Entonces yo confío en esa gente y una vez lo tengamos, entonces seguimos a la siguiente fase, hacer un análisis real con ecologistas, con gente capacitada, que vean terreno, no que lo lleven en un avión, un helicóptero y lo lleven al área que ellos quieren que vean. Pues recuerdan que hay más de 200 incidencias ambientales denunciadas por los ambientalistas. Recuerda que el arquitecto Bermúdez, que le estaba comentando en el libro de Chembarría, y lo escuché en una conferencia, dice que la mina tiene el área del deslave, donde ponen las cosas contaminadas, fuera del perímetro del contrato. Que inclusive ellos solicitaron esa área y se la rechazaron y de todos modos se metieron. Y el daño ambiental que se está haciendo ahí es sujeto de una demanda multimillonaria contra First Quantum. Entonces tendríamos que entrar y ver eso, pero en el marco de eso podemos pensar que en el mejor de los casos, y si la destrucción no es como se cree, como creen algunos, podríamos llegar a ese acuerdo. Pero si es evidente que la destrucción es mucha, bueno, el Estado panameño tendría que tomar una decisión, la sociedad panameña tendría que tomar una decisión. Para eso, sí, por supuesto, tendríamos que tener un gobierno con carácter, porque First Quantum seguramente negoció con un gobierno débil, con un gobierno muy débil, y se aprovechó de eso. Y le dijeron que todo iba a pasar y que eso no iba a haber problema porque tú estabas hablando. Con un gobierno de un presidente que es un expresidente norteamericano, dice que los chinos administran el canal en una entrevista en televisión norteamericana, y el presidente panameño no es capaz de levantarse y decir, mira, ¿qué le pasa a este impertinente? Aquí no compramos el canal por $1, como tú dices. Aquí lo peleamos y lo ganamos con la lucha y la muerte y la sangre de nuestros mártires. Y me vas a decir que el administrador del canal es chino, tú estás como loco, o sea, tiene que, no se indignó, nada más dijo lente equivocado. No, ellos saben, ese tipo de gobierno débil es evidente que no podemos esperar mucho de él, pero un gobierno débil, vamos a tener un país fuerte, créanme, durante el periodo de lucha por la recuperación del canal encontramos gente peor, y gente encumbrada, y grandes empresarios, colegas míos, que en un momento dado dijeron que nosotros éramos incapaces de administrar el canal, que se lo iba a comer el monte, que los panameños lo único que sabemos administrar son los carnavales, decían. Lo único que tomamos en serio eran los carnavales, eso lo decían. Y peor, que se iban a llevar el dólar, que se iban a llevar el dólar, y lo decían en televisión. Entonces, como lo veían en corbata, pensaban que sabían lo que estaban hablando. ¿Cómo se iban a llevar el dólar? Iban a pasar por las calles con canastas diciendo no vamos, y la gente le iba a tirar los dólares. O sea, así absurdo era. Y estaban algunos hasta dispuestos a dar la vida
para que los norteamericanos y las tropas se quedaran aquí. O sea, nos encontramos con cosas peores. Esto no es nada. Y la enfrentamos y lo superamos porque por cada panameño con esa falta de dignidad habían 100 dispuestos a dar la vida por este país. Entonces no estamos ni de cerca de cómo estábamos. Teníamos 50.000 soldados armados hasta los dientes y nos van a enfrentar y nos van a asustar con una demanda, una empresa transnacional. Eso le pasamos por encima, pero no queremos confrontación, no queremos hacerle daño, le hace mal al país una confrontación, a todos, a todas. Entonces pensamos acudir a la inteligencia, porque son gente de empresa con gran capacidad y que seguramente tomarán una decisión correcta, porque en este momento parece que estamos negociando no con el gobierno, porque el gobierno nos representa, es la sociedad la que se ha tomado la batuta en esta crisis y vamos a salir triunfantes. Vamos a salir triunfantes, no hay duda. Tener presente que la contaminación ambiental no solamente es en el ambiente, en el aire que se ve, también se realiza a través de las precipitaciones. Y ellos tienen un anuncio, ¿verdad?, muy llamativo, que incluso dicen que ellos tienen grandes depósitos para aprovechar las aguas lluvias, pero no las muestran. No las muestran, solamente lo dicen. Sin embargo, para este proceso es necesario, sumamente necesario, ¿verdad?, contar con el vital líquido para este proceso. Pero dentro de este proceso van sustancias químicas, entre ellas, ¿verdad?, el cianuro, que es uno de los elementos, ¿verdad?, que se utilizan para el lavado de estos minerales. ¿A dónde va esa agua? Al subsuelo. ¿Y qué tenemos nosotros en el subsuelo? Acuíferos, ¿verdad?, los cuales necesitan cierto periodo para la recarga de ellos. O sea que esta contaminación realmente no es instantánea, sino es a corto, a mediano y a largo plazo. Y cuando hablamos de 2037, si nosotros realmente permitimos que ellos continúen explotando y aprovechando todos los minerales que se llevan sin una contabilidad y con las normas que ellos han impuesto, ¿verdad?, de que nuestros inspectores no pueden ir allá sin el permiso debido de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que pedir permiso a una concesión, ¿verdad?, que es nuestra, un territorio que es nuestro? Nada más para que tengamos una idea del daño que se nos está causando. Y ejemplo de esto tenemos en otros países que han dejado miseria, pueblos, ¿verdad?, fantasmas. O sea que no es que nosotros estamos aquí descubriendo el agua tibia. Hay hechos que hablan por sí solos. Y como yo le digo a algunos de mis estudiantes, ya nosotros de cualquier manera llegamos a la tumba, rodando, vamos en la curva, ¿verdad?, descendente. Pero tenemos generaciones que debemos, ¿verdad?, luchar por el bienestar de ellos. Y esta es una de las causas, que debemos de levantar la bandera para salir adelante y hacerle un alto a esta empresa absoluta. Gracias. Doctor. Buenos días, profesor Roberto Carrasco. Tuve la presentación, doctor, la corrida estadística nos deja más claro el panorama. Pero ¿cuáles son las variables legales, si existen, para poder cerrar el contrato y las desventajas o las consecuencias que nos trae cerrar el contrato con la minera? Mira, el asunto es que no existe contrato. La minera está tan ilegal como los que se meten en la selva del Darién a hacer minería ilegal. Solo que a los que están en Darién se los llevan presos. A los que están en Donoso le hacen un contrato, porque no hay contrato.
O sea, la Corte Suprema de Justicia definió que lo que habían escrito era inconstitucional, por una razón simple, entre otras, pero la más simple, que todos pueden saber, aunque no sean abogados, es que ese tipo de cosas se hacen por licitación pública. Tú no la puedes asignar a una empresa, a menos que haya un procedimiento en donde, digamos, se haga una ley especial para decir, es que en este caso se necesita y por tanto se hace la excepción. Pero eso no lo hicieron. Y ahora están negociando un contrato y tampoco hicieron licitación. ¿No se hizo acto público? No se hizo acto público. O sea, que ya que declararon el contrato inconstitucional, tenían que hacer un acto público para definir eso, que muy probablemente se lo hubieran ganado. ¿Por qué? Porque ellos están aquí. Ellos no tienen que haber traído activos y traer maquinaria y nada, lo tenían aquí. Pero eso sí, al hacer el contrato, la licitación, seguramente tendrían que dar el mejor precio posible, porque tendrían cuidado de que viniera la competencia y se lo quitara, ya sabiendo la cantidad de minerales preciosos que hay ahí, iban a tener que bajar, como es lógico en cualquier puesto se hace. Pero el gobierno lo que fue es a negociar con una empresa que está ilegal y que sigue todos los días sacando oro en helicópteros y cobre y molibdeno y todo lo que se pega ahí, plata, sin contrato. Entonces se fueron a su contrato. Y no solamente, miren lo que hicieron, establecieron que si, calculando los términos del contrato, tendrían que haber pagado retroactivo por lo que ya se han ganado 1.200 millones de dólares. Pero ya 335 ya olvidamos 2021, 2019 y 2018. ¿Quién le da derecho a ellos a renunciar a 650 millones de dólares? Los 860 millones de dólares. ¿Con qué derecho? Entonces es evidente que cualquier cosa que firmen va a ser ilegal porque no se hizo licitación pública. ¿Demanda de qué? Mira, Carlos Bolívar Pedreche, el mejor constitucionalista que hay en Panamá, lo planteó muy claramente. No tiene ninguna posibilidad de presentar una demanda, porque para presentar una demanda internacional tiene que presentar el contrato que no cumplieron, que no cumplimos nosotros. ¿Qué contrato van a presentar si no tienen contrato? Entonces es absurdo, no hay posibilidad ninguna de ninguna demanda. Entonces el ministro, actuando como vocero de la mina, diciendo que no, que nos van a demandar. Que nos demanden. Oye, cuando estaban los gringos no nos demandaban, nos disparaban ametralladoras. No nos disparaban de demanda. Mataron a Caña Rosalena la han hecho, a cualquier cantidad de panameños y panameñas. Y eso nos dio miedo. Y no vamos a tener miedo a una demanda. ¿Qué pasa? Ese es el gobierno débil que tenemos. ¿Cómo se da el hecho de que ellos vienen a por el cobre? Bueno, entiendo que sin haber contrato, ¿no? Y en paralelo se va llegando al resto de los minerales sin que haya ninguna distribución, ni siquiera se menciona. Y lo otro, otra pregunta, quiero decir, el Estado panameño no tiene capacidad para asumir eso y desarrollar una empresa minera que explote y eso beneficia al conjunto de la sociedad. Bueno, nosotros no tenemos experiencia minera, por supuesto. Tendríamos la posibilidad, por supuesto, de contratar una empresa minera. Especialmente podríamos contratar a la empresa minera más grande del mundo, que es la empresa estatal de cobre de Chile. A esa empresa se le llama el salario de Chile, porque genera el 30% del ingreso del país. Y es uno de los factores por los cuales es la empresa más grande de cobre del mundo y es estatal. Por supuesto, podría contratarse como asesoría que lo manejen y que nos enseñen, no dudo que varían. ¿Por qué no? Sin embargo, hay una situación, realmente,
Y uno, como empresario, tiene que ser coherente. O sea, ellos llegaron, invirtieron 10.000 millones de dólares con una situación leonina como quiera, pero se puede pensar que lo hicieron de buena fe. Entonces hay una situación que es el prestigio del país, que también puede ser dañado en otros aspectos. Pero hay algo más, el contrato. Que si usted tiene una empresa, una cuenta, el banco le dice quiénes son los beneficiarios finales. Usted está obligado a decir los beneficiarios. Bueno, el contrato establece que la empresa se le exceptúa de tener que decir quiénes son sus beneficiarios finales. ¿No le parece? Cuando se ha firmado con el Grupo de Acción Financiera y la OCDE, que aquí todo el mundo dice quién es su beneficiario final. Lo cual yo no estoy de acuerdo, porque realmente es un absurdo. Váyanse a Andorra para que vean cómo daba el dinero allá. Pero igual lo firmaron. Y por eso estamos en lista, porque no se ha aplicado. Saber que una empresa, la empresa más grande del país, no va a decir quiénes son sus beneficiarios finales, yo no puedo asumir que son tontos, que no pensaron en eso. Sí lo pensaron. Ellos pensaron que como los beneficiarios finales son estados, China, Singapur, Corea del Sur, al GAFI no le va a importar, porque son países. Y al GAFI y al OCDE lo que le interesa es que le paguen impuestos, sus empresas nacionales. Siendo países, ellos dicen, eso no importa, porque ellos igual no me van a pagar impuestos a mí. Están apostando, están haciendo una apuesta. GAFI, y yo no creo que ellos quieren solamente los impuestos, ellos quieren cerrar el centro bancario. Y si lo pueden hacer aduciendo que no se está planteando cuáles son los beneficios finales, ellos no van a poner listas negras para hacernos daño, porque ellos lo que no quieren es que haya un centro bancario, un centro financiero que les quite dinero que pueden tener ellos en su centro bancario y en sus paraísos fiscales que tienen en Andorra y que tienen acá en Las Vegas, en donde usted puede llegar con una bolsa de dinero y no le preguntan de dónde la saca. Aquí usted tiene un salario y el banco le está diciendo quién es esa plata. Así que no, eso realmente ahora lo que están haciendo es un acto totalmente ilegal. Ellos están produciendo, exportando y haciendo todo y no cuentan con contrato. Y el Estado no hace nada, no dice nada. Tenemos un gobierno genuflejo, un gobierno con mentalidad el joven, viva la juventud. Bueno, mi nombre es Javier González, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Primero que todo quería dar la opinión de que estoy de acuerdo del cierre de la mina, pero como todo es un proceso, hay que hacer la observación que hay un factor económico y hay personas de por medio. Tenemos una gran parte del PIB gracias a lo que es la mina. Entonces siento que si ese proceso se hace, tiene que ser secuencial, tiene que ser de poco a poco, que no puede ser directamente, porque entonces el índice de desempleo podría aumentar en cierta medida y eso es algo que nos podría afectar a la larga. Quizás directamente a nosotros no, pero a las personas que trabajan en la mina. Y bueno, ya que estamos hablando de un modo económico, quería hacer la pregunta de que si existe como digamos que como una aproximación de cuánto sería lo que ganaría o generaría la mina en una estimación de 10 años y cuánto recibiría el Estado aproximadamente. Gracias. Mira, la mina tiene sus proyecciones, no a 40 años, porque 40 años es ya magia, pero ella hace como cualquier empresa, 5 años, un crecimiento mínimo de 12%. Teniendo utilidad de 1.400 millones de dólares, podemos asumir en el 2021, siempre y cuando se maneje con una empresa mixta, con lo que se llama ahora alianza público-privada. Porque de lo contrario, esas utilidades se diluyen si ellos hacen macalucia como están haciendo, de transferir o aumentar gastos para que sea First Quantum y no minera la que gane el dinero. Pero con el control del Estado y de la sociedad, calculemos que están subiendo 10% anual. A esta altura deberían estar ganando más de 2.000 millones de dólares.
Si nosotros tenemos el 49% de eso, tendríamos de salida $1.000 millones de ganancia neta, sin contar el costo del oro, porque el oro se lo estamos vendiendo porque es nuestro. Claro, al venderle el oro para darle sale gratis, la utilidad baja, pero efectivamente seguramente eso aumentaría nuestra rentabilidad, porque nosotros somos dueños del producto. Entonces ellos me pueden decir que el dólar es cobarde y que se va para otro lado, donde se asuste, bueno, ¿dónde va a irse? Aquí donde está el oro. Entonces si yo tengo una propiedad y alguien viene de afuera y dice, oye, vamos a hacer un negocio, en el cual, bueno, vamos a sacar oro, pero lo tienes en el patio. Yo le digo, bueno, tienes que pagarme mucho porque mi patio me... Ah, no, pero es que tengo que destruir parte de tu casa. Bueno, te tienes que pagarme mucho más porque mi casa me la vas a destruir, tal vez tanto que no sea negocio. Pero tienes que pagarme muchísimo porque yo te estoy dando el oro. Y además, yo no le voy a decir, ah, no, gracias por el... Ay, que te voy a contratar para que le abras hueco, te voy a dar una paga y te voy a dar un salario mínimo. Ay, gracias por el trabajo. Gracias por el trabajo. Pero ¿cuánto me vas a pagar por el oro? Porque el oro es mío. El problema es, como le he dicho, es ideológico. Porque estos negociadores y estos ministros vienen con una mentalidad sajona, que pueden tenerla, es legítimo, tú puedes saber y pensar como algunos piensan que los japoneses son los máximos, otros piensan que son los norteamericanos. Mira, ustedes los jóvenes no lo van a conocer, pero los que tenemos más edad, veíamos un programa que se llamaba Los Beverly Ricos. Se trataba de un montañés norteamericano que le iba a disparar un conejo, falló y le dio al piso y salió petróleo. Y el tipo se volvió millonario porque tenía petróleo. Así que se fue a Beverly Hills, entonces era un montañés en Beverly Hills. Eso es lógico porque en Estados Unidos, si tú encuentras petróleo en tu casa o en tu propiedad o consigues oro, es tuyo. Porque es de la naturaleza, es una concepción muy liberal. En Panamá, todo lo que está en el subsuelo es del Estado, es de la sociedad. Entonces, con esa concepción que tienen de que el cobre no es de nadie, ellos solamente piensan en sacar una parte de la operación como impuesto al Estado. Pero ellos están convencidos que el cobre no es nuestro. Y eso lo dijo el ministro que se fue de embajador. El cobre no es de nadie, es de la naturaleza. Eso fue lo que dijo. Ese cobre es nuestro y ese cobre es nuestro. Entonces, de salida podemos saber que podríamos arrancar con una operación que nos daría mucho más rentabilidad, o al menos la misma, que el canal de Panamá. El asunto es que sí tendríamos que calcular el nivel de destrucción, porque si el nivel de destrucción es lo que dicen los expertos ecologistas, pues tal vez yo no estaría dispuesto a hacerlo. Pero sí tendría que haber un calendario para ir reemplazando los empleos, porque no es justo que alguien pierda su casa, su carro y todo lo que soñó en la vida, porque un gobierno hizo cosas como esta, y seguramente tendría que hacerse, ¿qué es lo que yo propongo? Que se haga un calendario en donde pase a manos panameñas, una administración panameña, pero ahí estarían los trabajadores y por supuesto hay que modificar el contrato. Tú no puedes tener 25% de personal extranjero que no hablan español, que vienen de Tailandia y que son los encargados de la seguridad. Es un ejército privado. Si hay 4 funcionarios, yo se lo dije al de la minera, porque yo estuve reunido con ellos como miembro de APEDE, se me invitó a esa reunión, y yo le dije, bueno, si yo voy a la mina y alguien me roba la computadora, ¿a dónde voy? Eso lo va a atender seguridad. Y seguramente habrá un funcionario de la mina que va a ser el juez, que va a determinar quién se lo robó y va a buscar y va a haber policía. O sea, y eso es un país lo que tienes ahí. Ahí tiene que haber policías, bomberos y tiene que haber funcionarios panameños en toda la operación, y que yo haga su negocio, por supuesto, siempre y cuando no sea la destrucción masiva. Pero tú no me puedes meter un 25% de tailandeses en ese negocio, porque va a ser cuestión de tiempo que levanten su bandera. Eso no va a pasar. Entonces eso es muy importante y se puede hacer. Pero hay que tener carácter. Hay que tener carácter y hay que tener muy claramente cuáles son los intereses del país, no cuánto fue la coima que te pagaron.
6 millones de dólares se han gastado en esos asesores y en esos negociadores. 6 millones de dólares es mucha plata que se necesita para tener mejor educación en este país. Pero una consultita. El tema, la diferencia entre concesión y contrato. Cuando la empresa tiene una concesión, eso no se convierte en una figura legal que te permite hacer cosas. Entonces, cuando vemos la ponencia del doctor Carrasco, en la historia interesantísima, cómo en una concesión no se previó el tema del pago de impuestos. Entonces no sé para el tema didáctico, la diferencia entre concesión y contrato, y si la concesión es una figura legal que te permite hacer cosas, entonces en ese momento, ¿cómo no se paga impuestos? Recuerda que la concesión, el contrato fue aprobado en 1998 con una empresa que se llamaba Petaquilla Gold, no era Fiscuando. Petaquilla Gold, que recuerdan que tienen un lago contaminado allá en el área, que un señor se tomó un vaso de agua y ahora anda hablando cosas absurdas, porque dijo que no estaba contaminado y se metió al río, y yo creo que le hizo mucho daño. Y eso lo dejaron, lo abandonaron. Ese tipo que tenía la concesión o el contrato de Petaquilla se la vendió a First One en las mismas condiciones porque el contrato le daba derecho. Ese es el tipo que le quedó debiendo a los empleados, cerró y no pagó prestaciones, no le pagaba el seguro social, quedó para eso. Es un pájaro de cuenta. Entonces él le vendió el contrato. El problema es que el contrato se venció, porque era 20 años, fue en los 97. En el 2017 se vencía y no tenía por qué ser renovado. Pero el señor presidente Varela, por decreto, si estamos en este país, le dio 20 años más, aún sabiendo que estaba en la Corte Suprema de Justicia discutiéndose la inconstitucionalidad del contrato, y posteriormente fue decidido inconstitucional en el 2019, ya estando este gobierno, y no lo publicaron hasta el 2021, lo cual es absurdo porque eso tenía que publicarse en el gobierno. Entonces este país, de verdad que fuera del asunto de la mina, hay que resetearlo, hay que empezarlo de cero, hacer una nueva constitución y barrer con esta partida de calilimpios e impresentables que se mueven de un lado para otro, y ahora vamos todos contra el PRD de Martín, y luego todos contra para que no vaya Martinelli, y después vamos todos contra para que no vaya Varela de nuevo, y después vamos todos y al final quedan todos ahí siempre, moviéndose de uno a otro y siempre gobernando lo mismo, y acabando con este país. Este es un país rico, este es un país rico. En Latinoamérica hay 3 países considerados de altos ingresos: Panamá, Chile y Uruguay. Solo que Panamá tiene una pobreza del 18%, Chile tiene una pobreza del 10% y Uruguay del 8%. Panamá tiene una pobreza extrema del 10%, Chile del 3% y Uruguay del 0.3%. Con la misma plata, con mismo ingreso per cápita, nosotros tenemos 10% de pobreza extrema. O sea, este es un país rico, repleto de gente pobre, en donde se ha acostumbrado todos estos gobiernos, en donde los pobres se la pasan con una mano extendida y los ricos extienden las cosas. Por eso este país hay que cambiar. Bueno, cerrado el periodo de preguntas, deseamos otorgarle un reconocimiento al profesor Felipe Argote, el cual será entregado por el profesor Elías López, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá. A nombre del profesor Navas, del Instituto del Canal y la Facultad de Ingeniería, queremos agradecerle su excelente
pedimos que nos acompañen el próximo 5 de octubre como el segundo día de conferencia. Perfecto. Mejor se